Hola, mi nombre es Johnson y bienvenidos a De 5 a 9. Lo más probable es que has hecho de todo para poder ahorrar más dinero. Has tratado de no salirte de presupuesto, has hecho proyecciones de gastos normales, corrientes y de gastos extraordinarios que puedan surgir o de imprevistos. Has dado seguimiento riguroso a tu cuenta bancaria. Pero no importa qué tanto lo intentes, no logras ahorrar un peso más. Y lo más probable esto se deba a que no has dado con el método más efectivo o el que mejor se aplica a ti. Es por eso que hoy quiero compartir contigo el método japonés de ahorro por excelencia, el método Kakebo. ¿Sabías que más del 60% de las personas de todo el mundo tienen miedo, tienen temor a quedarse sin dinero una vez que se jubilen, sin entrada de dinero y sin ahorros? Es por eso que el ahorro representa algo tan importante en las finanzas de todos los hogares del mundo. Porque el ahorrar y los ahorros representan soluciones ya sea a imprevistos que surjan, a problemas de salud, a gastos extraordinarios, y también el ahorro sirve para invertir, para poder tener un ingreso extra cuando inviertes tu dinero. Pero se hace imposible a veces poder ahorrar con todos los gastos y todos los imprevistos. Es por eso que existen distintos métodos en el mundo y está en nosotros buscar cuál es el método de ahorro que mejor se adapta a nuestras finanzas y a nuestro estilo de vida. Y aquí es a donde surge el método Kakebo, que es un método japonés súper simple que te ayuda a ahorrar más dinero. El objetivo principal de este método es ahorrar, pero también te permite identificar cuáles son esas partidas de tus finanzas personales en las que estás gastando más dinero, y también cómo eficientizar tus finanzas, cómo recortar ciertos gastos para poder aumentar tu capacidad de ahorro. Y aunque es un método que requiere de mucha fuerza de voluntad, es cierto que esto solamente es al principio. Ya una vez que tienes el hábito de ahorrar y has implementado el método Kakebo en tu vida, va a ser mucho más fácil seguirlo. Y sin más preámbulos, vamos a ver cuáles son esos 7 pasos para poder establecerlo en tu vida. Número 1. Ordena tus ingresos y gastos fijos mensuales. ¿Cuáles son esos gastos fijos? Pagos de hipoteca o pagos de alquiler, pagos de servicios, comida. Luego que hayas ordenado esos gastos y esos ingresos, los vas a anotar detalladamente. No te olvides de los gastos hormiga, que a veces pensamos que son gastos muy pequeños, pero cuando los juntas todos representan una suma importante de nuestro presupuesto. Entonces anota todos los gastos e ingresos y no te olvides de los gastos hormiga. Número 2. Marca un objetivo de ahorro. Este objetivo de ahorro debe ser realista, debe ser algo que puedas lograr. Recuerda que estás implementando este método nuevo y no puede ser un monto tan arbitrario, tan agresivo como un 25 o un 30%. Idealmente se recomienda que se comience con un 10%, que es como el monto por excelencia. Paso número 3. Programa cómo vas a lograrlo. Aquí en este paso no se vale improvisación. Para lograr la meta de ahorro que te has propuesto, es importante que medites y pienses cómo vas a llevarla a cabo, de dónde vas a recortar. Vas a buscar ingresos extra para poder aumentar los ingresos en tu casa y por ende aumentar la liquidez y poder aportar al fondo de ahorro, o vas a recortar ciertos gastos que no son tan necesarios. Es importante que te sinceres contigo para ver de dónde puedes recortar y cómo puedes ingresar más dinero a tu hogar. Es cierto que este paso tal vez sea el más difícil, porque vas a tener que ver con ojos muy objetivos tus finanzas y cuáles son esos gastos en los que estás incurriendo mensualmente. Recortar aquellos gastos que no son tan necesarios, por ejemplo, los gastos de ocio, de la categoría de ocio. Si ibas 4 veces a un restaurante mensualmente, pues ve 2. Si ibas 4 veces al cine al mes, ve 1 o ve 2 veces. De esa forma vas a comenzar a recortar gastos para poder aumentar ese dinero que va destinado a la cuota del ahorro. Número 4. Organiza tus gastos por categorías. En esta parte, en este paso, lo que estamos buscando es poder establecer 4 categorías en las que entran todos tus gastos. ¿Cuáles son esas 4 categorías? Supervivencia, ocio, cultura y educación y gastos extra. Por ejemplo, en supervivencia va todo lo que sea gastos fijos que necesites para poder vivir, como el mercado, el alquiler, la hipoteca, el pago del seguro, los gastos fijos de la casa. En ocio
ocio va en restaurantes, si vas a un parque de atracciones, si vas a la playa, si saliste a un bar, si fuiste a comer a un restaurante, todo eso va en ocio. En educación y en cultura van libros que compras que sean para el desarrollo personal, si estás yendo a la universidad, si estás tomando un curso, todo eso entra en esta categoría. Y los extras son gastos que tú no decidiste hacer, sino que fueron imprevistos, que surgieron durante el mes. Por ejemplo, se dañó el inodoro, hubo que llamar a un plomero, hubo que llamar a un electricista para resolver algo, o se dañó algo en la casa que hubo que reemplazarlo o repararlo. Una vez que hayas clasificado tus gastos en esas categorías, entonces pasamos al paso número 5, que es dar seguimiento mensual a tus gastos y poder determinar en cuáles categorías se está yendo más el dinero de tu hogar. Al mismo tiempo puedes analizar semana tras semana para ver dónde aumentó, dónde disminuyó. Es como en estas categorías, en una forma más generalizada de ver en qué se está yendo tu dinero y cómo se están desarrollando tus finanzas semana tras semana. El paso número 6 es analizar los resultados. Si has estado anotando todo, dando seguimiento a todo, pues con el paso número 6 te toca evaluar y ver si estás llegando a la meta, si se están disparando tus gastos, si los recortes que hiciste al principio realmente los estás llevando a cabo. Este paso también te permite poder evaluar y tomar decisiones para poder ajustar lo que estás haciendo y cuáles medidas estás tomando para poder llegar a esa meta de ahorro. El paso número 7 es, una vez que hayas implementado el sistema Kakebo en tu vida y ya sea un hábito y ya no sea un sacrificio, sino que todo vaya corriendo bastante estable, puedes comenzar a pensar en aumentar los porcentajes de ahorro, pero esto se va a determinar por los resultados que estás teniendo con los pasos anteriores. Si realmente lo implementaste bien y ya ahorrar esa cuota de ahorro no es un problema para ti, entonces puedes pasar a evaluar y ver si puedes aumentar esa cuota de ahorro, si puedes hacer un sacrificio extra, si puedes aumentar tus ingresos para ahorrar un poco más. Suscríbete para que aprendas de 5 a 9 qué tienes que hacer para ser financieramente libre. Hasta luego.